Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. Clara Elena por aquí nueva vez. Vengo a hablar un poquito con ustedes porque han ocurrido muchísimas cosas últimamente. He estado muy activa mentalmente porque pues llega información a uno que uno quisiera compartirla con los demás. Otras surgen de conversaciones que tenemos, ¿no? Y que nos hace pensar que hay cosas que nosotros tenemos como que la necesidad de compartir con otras personas, que es una de las razones por las cuales yo estoy aquí. Si ustedes notan, a mí me gusta mucho el asunto de analizar, pensar, rebuscar en esas acciones que cometemos los seres humanos, que a veces son absurdas, otras veces son acertadas, otras tantas simplemente por falta de conocimiento. Y hablábamos mi compañero y yo mucho todo el camino el día de hoy, hablábamos sobre las razones, cuáles son las razones por las cuales un ser humano decide tener una preparación, o mejor dicho, hacer algo antes de que ocurra cualquier cosa. Y a veces los seres humanos nos cuestionamos muchísimo hasta cosas que ya decidimos hacer y que estamos haciendo. Y es bueno cuestionarse, es muy bueno cuestionarse. De ahí salen todas las respuestas de la vida y de la existencia, de nuestra existencia y las razones por las cuales queremos seguir siendo parte de todo esto. Ocurre que yo hace muchos años, ustedes ya lo saben, es algo que yo le he hablado muchísimas veces por aquí, entré al mundo de los preparados. Y siempre hablo mucho, a veces tengo un poco como que de temor de que la gente no entienda cuál es el mensaje que yo quiero llevar porque tal vez no me explico lo suficientemente bien. Estar preparados es maravilloso, estar preparado físicamente. Cuando digo físicamente me refiero a tener cosas, artículos que te indican que es parte de tu preparación. Pero para mí y en mi experiencia ha sido tan importante, y lo hablábamos mi pareja y yo el día de hoy, el prepararnos en otros aspectos, porque de una emergencia pueden surgir muchas cosas y yo creo que necesitamos entender que todo puede ocurrir. Y de eso justamente es de lo que más vengo a hablarles el día de hoy, que yo he hablado tanto tiempo por aquí sobre preparación y a veces escucho que algunas personas que se acercan con muy buena voluntad al canal y me dicen, yo espero que no tengan más problemas ustedes en el Caribe con lo de los huracanes y eso. Y a pesar de que yo intento de que cuando se acerca la temporada de huracanes la gente esté más preparada que lo habitual, porque pues vivimos en una zona donde sabemos que vamos a pasar por esto todos los años, pero mi mensaje va para el mundo entero. O sea, mi mensaje es para el que vive en la China, para el que vive en Sudamérica, para el que vive en Latinoamérica, para el que vive en Europa, porque las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Fíjense que en mis videos iniciales sobre preparación, yo les hablaba mucho de que la primera vez que a mí me sirvió mi preparación, me sirvió por un asunto de que ocurrió, ustedes recordarán, cuando ocurrió aquello del 11 de septiembre, todas las personas que teníamos una vida dedicada al negocio, a hacer negocio, nos vimos en una situación que no habíamos conocido nunca. Nos ocurrió a mí, a mi pareja. Nosotros teníamos un negocio que era muy exitoso, que lo seguimos teniendo, pero ya no podemos hablar de un negocio exitoso. Y por suerte, ya para ese tiempo, a pesar de que yo producía buen dinero en ese tiempo, yo decidí que quería ser preparada o estar dentro del mundo de los preparados. Y bendito sea Dios que yo lo había decidido. Y digo yo, y disculpen el yoísmo, pero es porque realmente en la casa quien inicia esto soy yo. Por eso hago la aclaración. Y hoy día mi pareja, mi esposo, dice que qué bueno que comenzaste a investigar al respecto y qué bueno que estamos ahí, en ese punto hoy día. ¿Por qué? Porque ocurrió lo del 11 de septiembre y nosotros no fuimos lo suficientemente analíticos porque pensamos que esto ocurrió en Nueva York, que es un gran error. Esto no ocurrió en Puerto Rico, ocurrió en Nueva York. Pero todo el planeta se vio afectado por eso, porque nosotros somos parte de un todo que está entrelazado. Y lo que ocurre en China te afecta a ti. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. Ahora mismo se le aumentó un porcentaje a todo lo que ingresa a Estados Unidos desde China. Cuando usted analiza a su alrededor, y esto me lo dijo la primera vez que yo no me había detenido a pensar en esto, Andrew Álvarez Chardón, yo lo menciono mucho por aquí porque es una de las personas que tiene que ver con que yo hoy día esté en el mundo de los preparados.
y nos lo decía por la radio, nos lo decía en diferentes actividades, pero hasta un día que nos sentamos en una actividad, ya yo estaba metida con la inquietud, pero nos sentamos en una actividad común que estuvimos y yo pude sentarme y hablar con él así mirándonos cara a cara, y yo soy muy perceptiva y todo lo que él tenía, todo lo que él decía, para mí tenía un sentido demasiado lógico como para dejarlo pasar. Y aprendí. Entonces, ¿qué ocurre? Todo cuanto pasa en el planeta nos afecta. Y trayéndolo a lo que nos decía en ese tiempo Andrew Álvarez, que lo decía por la radio y todo eso, pero después que nos sentamos a hablar, ahí es donde yo despierto un poco más. Cuando tú miras a tu alrededor, la mayoría de las cosas que están a tu alrededor vienen de China. Entonces, si hay un alza en los productos que vienen de China y tú eres una persona que consume productos de China, claro que te va a afectar. Pero si la bolsa de valores se cae en Wall Street, eso te afecta, aunque tú no seas una inversionista directa. Hace muchos años atrás, yo creo que les hablé en algunos videos que yo tuve una pareja de cierta posición económica hace muchísimos años atrás. Y yo entré mucho en ese mundo de lo que es la inversión, porque me encantaba, me llamaba mucho la atención, y ahí también aprendí eso. Yo viví en St. Thomas Islas Vírgenes con una inversión, y esa inversión se afectaba, claro está, por lo que ocurre en el Wall Street. El mundo es así, nosotros estamos todos entrelazados. Entonces, a lo que quiero llegar es, el mensaje es para todos, porque una emergencia puede ocurrir en cualquier lugar. Y si no ocurre en tu lugar, el lugar donde tú vives, puede ser que una emergencia que ocurrió en otro lugar te pueda afectar a ti. Y cuando hablo, vuelvo y repito, de emergencia, no estoy hablando nada más de desastres naturales. Porque, vuelvo y les repito, en el caso mío, la primera vez que yo me vi, diríamos en mi país, apretada económicamente, fue cuando pasó ese caso del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque aquí en Puerto Rico, al igual en mi país, hay muchas empresas farmacéuticas y eso que dependen de qué se mueva en el mercado de la economía mundial. Si ocurre un fenómeno, sea natural o provocado por el hombre, que afecte la economía, es como un dominó. Pues ese dominó nos alcanzó a nosotros. Y las empresas que tenían que ver con las farmacéuticas y grandes hoteles decidieron que no iban a invertir nada porque el mercado se flaqueó, debo decir, flaqueó como consecuencia de lo que ocurrió. Y nosotros nos vimos sin trabajo, con trabajo, pero sin pagos. Me explico. O sea, empresas que nosotros le trabajábamos en ese tiempo, empresas grandes que sí necesitaban en algún momento servicio, pero no estaban desembolsando nada de dinero. Y ahí fue un momento donde yo dije, ups, nos sentamos, nos miramos, pero, detalle importante, ya yo estaba metida en el mundo de la preparación y tenía un buen almacén. La primera vez estuvimos 4 meses, nos sentamos, hicimos un análisis. Ok, pues no compramos comida porque tenemos comida almacenada. Vamos con las entradas que se logren, cobrando a mucha fuerza las empresas, vamos a dejarlo para pagar lo que se llaman aquí los biles o las cuentas fijas, que hay que pagarlas todos los meses. Entonces, ese almacén nos ayudó a mantenernos estables y no pasar malos ratos, hasta que se fue normalizando. El tiempo fue un tiempo bastante larguito, no fue tan corto, porque hay otra cosa. Un poco se estabilizó. Después de eso, nunca nada volvió a ser igual, porque todas esas empresas, que eran muchas, nosotros no dábamos abasto, nosotros dábamos servicio 24 horas y a veces teníamos que hacer turnos para poder dormir 1 hora mi pareja y otra horita yo, para poder llevar la situación del negocio. Así. Después que ocurrió eso, del 11 de septiembre, que ustedes todos saben lo que pasó, en Nueva York, con las torres, después de eso, nosotros nunca más tuvimos lo que teníamos, porque muchas de las empresas se fueron, algunas se fueron a quiebra, otras abandonaron el país.
como consecuencia de eso. Mucha gente cree que no, pero eso sí trajo muchísimos problemas. Y fue la primera vez que nuestro pie falseó en lo que era el negocio. Y nuestra vida cambió con eso. Para que ustedes vean, nosotros estando aquí, nuestra vida cambió. Y a partir de ahí, entonces yo comencé a tener una visión diferente de la vida. Una emergencia nada más no es que pase un huracán. Una emergencia es que usted se quede sin empleo por un buen tiempo. Y muchos de los que me están mirando dirán, wow, a mí me ha ocurrido. Si a usted le ha pasado eso, usted debe saber de qué se trata. Imagínese usted que usted hubiese tenido un almacén con todo lo que usted necesita en su casa por 6 meses, sin necesidad de ir a la tienda a comprar, ni la necesidad de tomar dinero prestado para comprar alimento. Eso es una emergencia. Usted puede enfermarse y tener que dejar de trabajar. Y tal vez su pareja no tiene las condiciones físicas para poder salir a trabajar. Y tal vez usted sí tiene un techo o tiene donde ir a vivir, pero hay que alimentarse todos los días. Los seres humanos, cuando no tenemos alimento, nos convertimos en fieras. Y está comprobado con las emergencias. De hecho, hoy día en Abaco, en Bahamas, en Gran Bahamas y esos lugares donde hubo una emergencia, en este caso por un sistema natural que estuvo allí, Dorian, estas personas allí, estaba escuchando hoy en las noticias, que hay gente que tiene que estar, las personas que están allí cuidando de lo poco que quedó, tienen que estar armadas hasta los dientes y con chalecos a prueba de balas. ¿Por qué? Porque la necesidad es tanta de las personas que quedaron vivas que tal vez una persona que nunca ha hecho nada malo sale a buscar qué comer. Los seres humanos nos convertimos en fieras cuando tenemos hambre. Esto es para pensarlo, es para tomarlo en consideración, porque ocurre. Yo no estoy hablando de un cuento de hadas ni de un invento, estoy hablándoles de mi experiencia. Y después de esa experiencia, yo siempre decidí reforzar mi almacén cada vez más. ¿Por qué? Porque se han dado otras circunstancias. Y escuchaba además esta tarde justamente a un actor de aquí puertorriqueño muy conocido aquí y una persona que ha trabajado en novelas y cine y teatro por mucho tiempo. Decir que él estuvo 2 años después de María, que María cumple 2 años, sin trabajo. Y le preguntaba a la periodista, ¿y cómo te pudiste aguantar? ¿Tendrías tus ahorros? Y él le dijo, pero con 2 años, no importa el ahorro que tú tengas, en 2 años se acaba. El dinero se acaba. Pero si usted invirtió en un buen almacén de alimentos, usted va reponiendo cuando cae alguito de dinero, no va a pasar hambre. Pero piensen en los mayores, piensen en sus niños. Yo siempre pienso en los niños y en los mayores. Y usted dirá, ah, pues Clara Elena vive con personas mayores y con niños. No, yo no vivo con personas mayores ni con niños. Pero a mi alrededor vive gente mayor y con niños. Y tal vez la comida que yo puedo guardar en un futuro, en una emergencia, les puede servir a ellos. Esa es mi forma de pensar. Yo no pretendo cambiar esta forma de pensar porque yo soy de las personas que no creo en teorías meramente por ser algo que alguien dice. Yo creo en lo que la práctica me lleva, a donde me arrastra la práctica. Y la práctica, esa práctica, eso que ha pasado en mi vida, me enseñó que es algo inteligente tener un almacén de alimentos. No es difícil. Usted puede estar en una condición económica que no sea la mejor. Es de a poquito. Es cuestión de, mi padre decía, yo siempre recuerdo a mi padre porque es una persona de las que yo más he admirado en mi vida. Y mi papá decía que la clave era que si te ganas 2,000, saques 500 y digas que no existen esos 500. Y no va a doler tanto cuando usted se acostumbre. Consiguió un empleo de 2,000, usted dice, no, conseguí un empleo de 1,500 porque los 500 son el ahorro para cuando no haya empleo o para cuando mi familia lo necesite. Voy a tocar así muy rápidamente. Yo tengo un sobrino que amo inmensamente. Yo amo mucho a todos mis sobrinos, a toda mi familia. Yo soy muy familiar. Y tengo un sobrino que es mucho más, yo diría que precavido que yo. Porque yo comencé tarde a tratar de entender esto, a entender esto. Mi sobrino es un muchacho espectacular.
un muchacho joven que ha sabido llevar su familia por buen camino. Yo creo que todavía no está en lo que es la preparación directamente de alimentos, pero sí se prepara en otros ámbitos, como darle un techo a su familia seguro, tener las cosas que su gente necesita, y siempre está muy pendiente de eso. Yo lo admiro y lo quiero muchísimo por eso. No sé si ya está también comprando alimentos extras, de tanto yo decirlo, tal vez ya lo está haciendo. Pero es importante que sepamos que no somos eternos, pero se nos dio una capacidad grande. El creador, la creación, como usted lo vea, si usted lo ve que la creación fue que alguien de un animal de una patada y nacieron los seres humanos, o que una piedra cambió, o que los pececitos del mar se convirtieron en seres humanos, o que el mono evolucionó, como usted lo vea, o un padre creador que nos dio la vida. Venimos con algo en ese archivo mental que tenemos los seres humanos. Y ese algo es importante y es el sentido común. Y a veces queremos ignorarlo. El sentido común lo que te dice es que tú puedes crear tu futuro en la medida que tú hagas ciertas cosas. A veces, aunque tú crees tu futuro, pues puede ocurrir que pues no funcione. Pero, hay cosas que sí tú puedes hacerlas más sólidas para tu futuro. Y una de ellas es no pasar hambre porque no tengas alimento, porque nunca guardaste nada. Hay demasiado ejemplo de que es importante. Aquí en Puerto Rico sobrevivimos a un desastre natural. Mucha gente, muchos no sobrevivieron. Y siempre tengo que mencionar esto, que es doloroso para mí mencionarlo. Pero mucha gente simplemente tomó agua contaminada o comieron comidas contaminadas. Sobre todo, mucha gente tomó agua contaminada. Y yo insisto, digamos que tú no vas a guardar mucho alimento porque no te apetece o lo que sea, pero siempre ten cajas de agua guardadas, las más posibles, en un lugar oscuro y bien tapaditas. Porque en las emergencias naturales, lo primero que ocurre es el agua. La gente se ve con mucha sed y la sed es desesperante y toman agua contaminada. Y esos son detalles pequeños en la preparación que son muy grandes, ¿no? Son detalles pequeños dentro de un mundo de cosas que usted puede hacer. Pero fíjese que si usted tiene agua guardada, probablemente usted va a sobrevivir y gente a su alrededor. En la emergencia se raciona, yo siempre digo. Y le digo esto a las mismas personas que como yo están en el mundo de los preparados, que hay una emergencia y comen como locos, y se les olvida que una botella de agua en un caso de emergencia donde hay 10 personas puede ser la salvación si la racionas para los 10 que están ahí. Y es así como yo pienso y es así como la vida me ha enseñado. Este mensaje no es para el que vive en el Caribe y puede venir de un huracán. Este mensaje es para todo el que vive en un planeta inestable, porque la gente entiende, no, en mi país no va a ocurrir eso. Pues le tengo noticias. En su país puede ocurrir cualquier cosa porque usted está dentro de un globo terráqueo en dificultades. Dificultades muchas que pueden ser por la naturaleza, que puede traernos alguna situación, o simplemente por nosotros los seres humanos que nos hemos convertido en lo más terrible que le ha podido pasar a la madre tierra porque no la cuidamos, no la protegemos. Entonces, aparte de eso, hacemos cosas indebidas que afectan a otros, a segundos, a terceros y a la masa que ocupa este planeta escuela que le llamamos Tierra, que no es más que un planeta que en cualquier momento puede hacer un cambio brusco. Aparte de todo eso, hay un ingrediente importante. Llénese de cosas positivas. Así parezca horrible lo que le esté pasando a usted en este momento. A veces la gente dice, es que mi vida es un desastre. Hasta tanto usted ve la vida de otros. Y si no, pregúntele a los hermanos de las Bahamas y pregúntele a todo el puertorriqueño que estuvo aquí cuando ocurrió el desastre natural. Su vida no es un desastre. Usted simplemente está pasando por un proceso, que es el proceso por el que tenemos que pasar todos en algún momento. En sus manos están muchas de las soluciones a sus problemas, en sus manos. Pero hay que ponerlos en práctica.
y prepararse es una de esas prácticas maravillosas. Quiero darle las gracias a toda la gente que se está acercando al canal. Yo aquí no ando no ando rebuscando palabras para hablarles. Les hablo con el corazón. Y el corazón es uno de los órganos más maravillosos que también nos da señales de qué es lo correcto hacer. Lo correcto es prepararnos y llenarnos de ingredientes importantes. Y aquí voy a tocar rápidamente porque ya el video está muy largo. Alguien me preguntó qué hice yo para María para poder sobrellevar la parte emocional, que es muy importante. Yo, primero que nada, el estar preparada me dio mucha paz, porque yo no me quiero imaginar si yo no hubiese estado preparada qué habría pasado. Pero previo a que ocurriera, ya que este tipo de fenómenos te da un tiempo para tú pensar, yo dije, ok, esto viene difícil, esto va a requerir de esa fuerza que tenemos todos y la podemos sacar de abajo. Cuando venga un desastre natural como fue María o como fue Dorian, y usted sabe que viene, no se limite a guardar alimentos. También la parte más importante en un preparado es llenarse de energía y decir, yo voy a lidiar con esto. Y conste que esto puede venir con sorpresas que no son tal vez las mejores, como ha ocurrido a tantas familias. Pero yo voy a lidiar con esto y esto va a pasar como pasa todo. Y voy a seguir adelante. Y vendrán otras dificultades, pero si yo tengo la disposición y la fortaleza, yo voy a seguir adelante y esto va a pasar y tal vez voy a comer frío y agua caliente, pero no va a ser para siempre. Recuerde llenarse de mucha peace and love. Bye.